Esto es segunda llamada, segunda. Esto es tercera llamada, tercera llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A Poco No? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí estamos totalmente en vivísimo desde México DF para todo el mundo, que ya no es DF, me quedo con esa costumbre, es Ciudad de México o CDMX. Mi nombre es Mario Alberto, junto con Jazmín Deneb hacemos este que ahora ya se llama programa, antes era un webinario, totalmente en vivísimo. Y es miércoles de chicharrón. El miércoles de chicharrón es después del martes y antes del jueves, por si todos estaban como preocupados en saber qué onda. No transmitimos los viernes, pero pues no pasa nada. Tres veces w.apocono.mx, estamos totalmente en vivísimo ahí en la página. Ya tiene 4 ceros
porque ¿cómo se dice esta? El cuenta regresiva ya llegó a ceros para que empiece el miércoles de Chicharrón, pero como nadie nos patrocina, sino que nos patrocinamos solitos, vamos a poner esta chulada que está aquí a un lado, que dice curso teórico práctico de identificación de moluscos, que empieza apenas ya mero, en 53 días. Eh, entonces, ahorita la vamos a ver, pero tenemos el supercurso teórico práctico de identificación de moluscos. Ahí está, 20 de septiembre. ¿Cómo no? 53 días, 12 horas, 56 minutos y contando para que inicie esta súper curso, más bien este. Vamos a verlo, dice productos. Ah, no, bueno, ahí mismo. Ahí mismo para que vean que funciona. Por favor, visiten la página de 3 veces www.apocono.mx, donde está el curso práctico. Es un PDF para que puedan ver qué onda con todo esto. Va a ser, tenemos que seguir más bien en una modalidad virtual del 20 de septiembre del presente año al 3 de marzo del año que viene, o sea, hace del 22. Es todo lo que va a tratar, va a estar buenísimo. La verdad es que visiten la página, pueden bajar el PDF, ver la dinámica, ver cómo va a estar el asunto, todo el contenido que va a llevar, todo el calendario. Va a estar dividido, por supuesto, el curso en dos partes, la primera y la segunda. ¿Qué tal? Va a estar todo esto para el 22, bla, 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 bla. Y sí, hay evaluaciones, ni modo. Muchos profesores o docentes luego le llamamos exámenes, pero no, hombre, son evaluaciones para ver qué onda, para ver si el alumno tiene o no tiene la capacidad, tuvo o no tuvo la retención del conocimiento. Ahí andamos. Tiene requisitos, sí, tiene un montón de cosas. Ya le voy a dejar pasar, bla, bla, bla. Sí, ajá. A lo que nos truje, Chencha. Y a lo que nos truje es el día de hoy, el miércoles de Chicharrón, ahí en los productos. Pero hacemos un espacio también para decirles que tenemos esta parte de la impresión 3D en donde estamos entrando, incursionando, como quieramos verlo, para que ustedes por favor nos puedan apoyar en lo que es los productos que estamos vendiendo o vamos a empezar a vender aquí en la impresión de 3D. Bustos, figuras, edificios, construcciones, monumentos, todo lo relacionado con mar y tierra, cosas del espacio, las fechas especiales, etcétera, etcétera. Y ya tenemos algunos muestrarios. Entonces, hay otro PDF donde están los bustos, Albert Einstein, Marie Curie, Sigmund Freud, para que vean que juntos pero no revueltos, Lovecraft, Isaac Asimov, Alfred Hitchcock, de todo, realmente está buenísimo. Ay, Nikola Tesla, bla, 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 son un montón de cosas, aunque no lo crean, ese que está durmiendo, que me dijeron el otro día, es Galileo Galilei. Neil Armstrong, Yuri Gagarin, Mozart, Da Vinci, un montón. ¿Este lo voy a quitar? No, claro que no. Todos, ¿por qué? Porque es arte. Ahí tenemos de todo un poco. Está la parte de bustos de personajes. También va a haber un montón de figuras. Está un montón de cosas. La verdad, dense una vuelta, por favor. Este es el gol del día de hoy. Sin embargo, vámonos ya. Miércoles de Chicharrón, el miércoles de Chicharrón del día de hoy. Aquí tenemos miércoles de Chicharrón y pues miren nada más todo esto, muchísimas gracias. Nos están diciendo por ahí que es el número 50. Juraba que era el 49, pero es el 50, miércoles de Chicharrón, luz, lentes y curiosidad, el microscopio óptico. En esta ocasión me extendí un poquito. La bióloga Mical Karina García Reyes nos va a exponer luz, lentes y curiosidad del microscopio óptico. Me extiendo un poquito porque aún no lo dice la doctora, pero ya lo habíamos dicho antes. Va a ser el último de este primer semestre del 2021, el último chicharrón. Entonces había que aventarse un montón de goles, ¿no? Pero, en fin, ahí estamos, totalmente en vivo. Así que vamos a poner lo que es la cámara aquí. Le ponemos un botón acá. Doctora, muchísimas gracias. Mical, muchísimas gracias. Nos vemos al rato. Ya saben que interrumpo a cada rato. Abrazo. Muchísimas gracias, Mario, por la presentación. Y la verdad es que sí tenemos muchos comerciales que dar. Faltó el de, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. En algunos somos más intensos que en otros. Y pues aquí estamos en este miércoles de chicharrón con, como lo dijo Mario, Mical Karina García Reyes, que nos va a hablar de luz, lentes y curiosidad.
el microscopio óptico. Pero antes de pasar a los detalles del microscopio que nos va a contar Mical, pues voy a empezar saludándola. Mical, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Un placer estar aquí. Igualmente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para este miércoles de chicharrón y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Estamos transmitiendo por la página de A Poco No, por la MAD Comunicación y por Ciencias TV en algunas de sus modalidades, como por ejemplo Ciencias TV Física. A todos ustedes los invitamos a que dejen sus comentarios en el chat. Saludos, comentarios y preguntas para Mical para hacérselas al final de su intervención. Y bueno, ya para empezar, o justito antes de empezar, me gustaría que, porfa, Mical, nos contaras un poquito de ti, quién eres, cómo eres, a qué hora sales al pan, etcétera, etcétera, para que te conozcamos un poco más. Claro que sí, pues yo soy bióloga, estudié la licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias. Posteriormente hice una maestría en la PES Iztacala, la maestría en Ciencias Biológicas. Trabajé en líneas diferentes en la licenciatura y en la maestría y actualmente estoy trabajando para una marca de microscopios, la marca Belab, y parte de mi trabajo es brindar asistencia técnica a los tanto compradores como vendedores de microscopios. Mi parte favorita pues es justamente cuando tengo la oportunidad de montar los microscopios y de poder enseñarle a los usuarios cómo sacarle mayor provecho a sus equipos. Y bueno, eso es con respecto a mi trabajo, es por eso que me animé un poquito a dar esta charla, un poco relacionada con cosas que conozco y que manejo muy bien. Y bueno, de algunas cosas que hago, de Neb lo sabe muy bien, estoy incursionándome en la escritura, por ahí leyendo mucha ciencia ficción y escribiendo también, por ahí ya tengo un par de publicaciones y voy por más. Está súper bien. A mí me gusta porque las publicaciones que ya igual y las compartimos ahí en nuestras redes sociales, las publicaciones de Mical, tú la lees y dices, esto lo escribió un científico. Están padrísimas porque nos cuenta así como la historia oculta de la ciencia. No son de terror, pero sí nos da el dark side. Pero bueno, le hice un ajuste a mi micrófono. Si me escuchan bien, perfecto. Y si no, díganmelo en este instante. Si no, Mical, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y creo que podemos empezar a compartir tu pantalla para dar inicio a este miércoles de chicharrón. Muchas gracias a todos y en lo que Mical nos comparte la pantalla voy a recordarles que sí, efectivamente, este es como el fin de nuestra primera temporada. Ha sido una primera temporada bastante larga. Vamos por la 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por lo mientras, este es nuestro último miércoles de chicharrón de este semestre. Adelante, Mical, ya vemos tu pantalla. Cuando quieras empezar, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, voy a comenzar. Justamente uno de los temas de los que quería hablar es el microscopio, porque aunque es una herramienta que usamos de cajón desde la secundaria, la preparatoria y pues algunos que nos especializamos en ciencias, la usamos para analizar todo tipo de muestras. En realidad me he dado cuenta de lo poco que a veces conocemos sobre este equipo, ¿no? Entonces es por eso el motivo del tema y espero que sea muy de su agrado y espero que también aprendan mucho y puedan llevar a la práctica todo este conocimiento. Entonces vamos a comenzar. Primeramente, hablando un poco de la historia, la invención del microscopio se le atribuye a Anthony van Leeuwenhoek. Él, pues, fue un holandés que en realidad era comerciante, se encargaba de vender telas, bueno, de vender y por supuesto de la propia manufactura de las telas. Una de las cosas de las que él se encargaba era precisamente de pulir lentes para poder hacer una mejor observación de cómo estaban los hilos sobre las lentes. Hasta ese punto había pocos antecedentes en los microscopios. Por ejemplo, Robert Hooke tenía ya un sistema de lentes a través de los cuales vio las primeras células. Sin embargo, el alcance del microscopio todavía era muy, muy básico. Teníamos un aumento todavía muy modesto y es justamente el trabajo de Anthony van Leeuwenhoek el que, gracias a su tenacidad, pero también a su modo único de pulir las lentes y de elaborar sus microscopios, que pudo dar
al mundo un mayor alcance. Y bueno, básicamente él es considerado como padre de la microbiología porque fue la primera persona que pudo ver en una gota de agua un mundo que era totalmente desconocido hasta ese entonces. En la imagen pongo algunas de los dibujos que hizo Anthony van Leeuwenhoek, y bueno, básicamente de estos organismos, protozoarios, bacterias, incluso espermatozoides. Él fue el primero que vio los espermatozoides. No nos preguntemos qué estaba haciendo y cómo llegó a esa resolución, pero bueno, él justamente fue la primera persona que llegó a ilustrar. No tuvo un muy buen recibimiento en las academias científicas por aquel entonces, porque por supuesto él era comerciante, no era una persona que tuviera mayor educación, además de que no sabía latín, que en ese momento era algo indispensable, pero finalmente, como él era una persona muy curiosa, muy observadora, sus dibujos llevaban un gran nivel de detalle, pues eventualmente fueron aceptándole sus dibujos, fueron aceptándole las descripciones que él mismo hacía de cada especie que iba descubriendo, y pues fue como miembro de ciertas academias científicas. A partir de aquí fue que el microscopio fue perfeccionándose cada vez más hasta lo que conocemos hasta ahorita. Muchos de de la tecnología desarrollada por el microscopio como lo conocemos actualmente en su modo más básico, fue desarrollado casi en su totalidad por Carl Zeiss. Incluso Carl Zeiss, si ustedes en algún momento llegan a entrar a su página, van a ver que tienen así como banners donde dice, pues Charles Darwin hizo sus observaciones con nuestros microscopios, ¿no? Entonces, el microscopio como lo conocemos fue ideado por ellos. El microscopio de Anthony van Leeuwenhoek era muy sencillo, era básicamente una lupa con una muy buena amplificación, llegaba hasta 200 aumentos. Actualmente nosotros tenemos microscopios que, bueno, se los voy a explicar un poquito más adelante, rondan por los 1000 aumentos, y en este esquema que a mí me gusta mucho, disculpen si se los pongo en inglés, no encontré muchas versiones de estas imágenes en español, pero algo que a mí me gusta mucho de esta imagen es que justamente nos muestra hasta dónde puede llegar el alcance de un microscopio óptico. Por aquí está marcado con la mayor apertura numérica de un microscopio óptico. Podemos alcanzar a ver cosas que están en el orden de 1 micrómetro, es decir, podemos llegar a ver bacterias sin ningún inconveniente. Podemos ver todo tipo de células eucariontes. Ya algo que nos muestra el esquema, si nosotros quisiéramos ver elementos mucho más pequeñitos de 1 micrómetro, necesitamos microscopios de una mayor resolución, microscopios electrónicos, microscopios de barrido. Con el tipo de microscopios ópticos, algo que es indispensable es que nuestras muestras precisamente permitan la transmisión de la luz. Justamente los microscopios ópticos tienen un funcionamiento que está basado en el uso de lentes para amplificar una imagen, y también la luz para que pueda atravesar la muestra y esta muestra a su vez sea amplificada. Entonces voy a comenzar ahora con la luz. La luz es algo que, bueno, ha sido motivo de mucha discusión científica, porque desde luego parte de las primeras descripciones de qué era la luz nos hablaban de la teoría corpuscular desde Isaac Newton, sobre que la luz se manifestaba como una onda, y para ese entonces la luz como una onda pues era algo que era casi pues muy bien conocido y que había estado muy bien sustentado hasta el siglo pasado, que es cuando se empiezan a hacer descripciones de que la luz también puede comportarse como una partícula, como un fotón. Entonces ahora tenemos esta teoría de que la luz se puede comportar de una manera dual, tanto como partícula como onda, perdón. Entonces, la luz tiene varios fenómenos, entre ellos, por ejemplo, la transmisión de la luz, la refracción y el reflejo de la luz. Sobre todo para cuestiones de microscopía, lo que nos vamos a enfocar es en la refracción de la luz. Esto de la refracción nosotros lo podemos entender en términos de la velocidad. ¿Qué es lo que pasa? La refracción nosotros la conocemos como el fenómeno del cambio de la dirección de la luz cuando pasa de un medio a otro. Por ejemplo, en la imagen está un haz de luz que se incide sobre un vaso con agua.
este está pasando del aire a un segundo medio, que en este caso es el agua, y este haz de luz va a cambiar la dirección el ángulo en el que se está incidiendo. De esta manera, nosotros podemos entenderlo como la velocidad de la luz cuando pasa de un medio que es menos denso a un medio que es más denso. Va a haber un mayor, lo podemos entender como que la luz se retrasa en su velocidad y por lo tanto hay un cambio en la dirección. Entonces, esto es muy importante porque justamente las lentes van a permitir que la luz cambie en su ángulo de incidencia de cuando pasa de un medio y cuando pasa de otro. Esto, por supuesto, la refracción de la luz es algo que nosotros podemos caracterizar con funciones meramente trigonométricas de preparatoria. En este caso no nos vamos a detener, por supuesto, en las funciones trigonométricas, pero sí es importante que en algún momento vamos a ver ciertos ángulos. Todo eso es trigonometría. Entonces, si de repente dicen, pues ¿para qué necesita aprender trigonometría? Pues no, es muy necesaria. Entonces, como les comentaba, dado que la luz va a pasar de un medio a otro, es importante conocer cuáles son las características de los medios a través de los cuales va a pasar. En este caso, nosotros, para los microscopios, este medio son las lentes. Las lentes son objetos que son transparentes, que justamente por el fenómeno de refracción va a alterar la dirección de las ondas que pasan a través de estas. De manera que podemos, de forma muy general, clasificar a las ondas de dos maneras, como lentes divergentes o como lentes convergentes. En las lentes divergentes vamos a ver que todos los haces de luz van a diverger a partir del punto en el que tocan a la lente, es decir, se van a separar entre ellos. Mientras que en las lentes convergentes vamos a encontrar un punto en el que todos los haces de luz que llegan de manera paralela van a incidir y van a ser enfocados. Propiamente ese punto en el que todos los haces convergen lo denominamos foco. Entonces, dentro de estas dos lentes, principalmente las que vamos a emplear como elementos ópticos son las lentes convergentes, dado que justamente por la característica que tienen estas lentes de que la luz puede incidirse sobre un punto, a partir de este se van a formar imágenes. Entonces, justamente dentro de las lentes convergentes tenemos un gran número de fenómenos de convergencia a través de los cuales nosotros podemos generar diferentes imágenes. ¿Qué es lo que va a pasar con una lente convergente? Estas, como yo les comentaba, los haces de luz que vienen de manera paralela van a converger en un mismo punto. A este punto le vamos a llamar el punto focal. El punto focal nosotros lo vamos a determinar por el índice de refracción del material y también por el radio de la curvatura de la lente. Es decir, tanto el punto como la distancia a la cual se encuentra este punto va a estar caracterizado por el material del que está hecho la lente y por el radio de la curvatura de la lente. Entonces, nuevamente aquí tenemos una función que es meramente trigonométrica. No nos vamos a meter en la descripción de la función, pero igual estamos hablando de que nosotros, por ejemplo, ahí en la imagen les pongo la ecuación del fabricante de lentes, que justamente es una ecuación que nos va a describir los puntos focales. Entonces, aquí, por ejemplo, en el esquema, noten bien, tenemos claramente el punto focal, que es en donde todos los haces de luz van a converger. Tenemos la distancia focal, que es esta longitud de nuestra lente hacia el punto focal, y tenemos un centro C, que es el centro, que es básicamente donde nosotros vamos a ubicar la mitad de nuestra lente. Estos puntos son importantes porque a partir de aquí vamos a entender cómo es que se forman las imágenes a través de las lentes. En el esquema anterior nosotros no teníamos ninguna imagen, nada más veíamos la luz pasando a través de la lente. Aquí ya tenemos qué es lo que pasa cuando hay una imagen enfrente de nuestra lente y hacemos que pase la luz. En ese sentido, sabemos que todo tipo de lentes
en realidad tiene dos puntos focales. ¿Por qué? Porque la luz puede llegar tanto de un lado como del otro, y de ambos lados vamos a tener el mismo fenómeno de convergencia de los haces de luz. Entonces, de esta manera, todas las lentes van a tener dos focos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una imagen? En todas las imágenes, al momento en el que la luz pasa a través de nuestra lente, los haces de luz van a incidir de diferentes formas dependiendo de el ángulo de la curvatura de la lente. Aquí, por ejemplo, dependiendo del ángulo de la curvatura y dependiendo justo de la zona de la lente por la que pasa. Si los haces inciden hacia la parte más lejana de la lente, estos haces se van a refractar y van a coincidir en un punto que puede estar más allá del punto focal o que puede caer en el punto focal. Mientras que los haces que pasen a través de la línea media o del eje óptico, estos no se van a refractar y solamente van a pasar de lleno. Entonces, las imágenes se van a formar dependiendo del material de la lente, dependiendo del grosor de la lente, pero también un punto importante, las imágenes van a formarse dependiendo de la propia distancia a la que está mi imagen o mi objeto hacia mi lente. Entonces son varios puntos importantes que se deben de tomar en cuenta. Por una parte es la distancia del objeto hacia la lente y por otra la distancia que se genera de la lente al punto focal. Entonces, algo importante con esto es que cuando nosotros tenemos una imagen que está más allá del punto focal, por ejemplo, en este caso de mi lado izquierdo, tenemos el primer foco y de este lado está mi objeto, mientras que del otro lado tengo mi punto focal, los haces pueden llegar aquí y dos veces, digamos, la distancia del doble de mi foco se encuentra la imagen. En este sentido, dependiendo de la distancia a la que se encuentra mi objeto y de la distancia focal, es que vamos a tener un efecto de amplificación. En este caso yo no les pude descargar un video. Hay algunos simuladores bastante buenos porque justamente si nosotros acercamos más nuestro objeto hacia la lente, lo que genera es que del otro lado de mi foco vamos a tener imágenes más pequeñas, o si nosotros nos alejamos del foco, del otro lado vamos a generar imágenes o finalmente los rayos van a dejar de converger en un punto y no se va a formar ninguna imagen. Entonces, aquí para que las imágenes sean amplificadas, siempre hay que tener en cuenta la distancia de mi objeto hacia mi lente y que del otro lado se tiene que formar una imagen que sea 2 veces más lejana de mi punto focal para que haya un efecto de amplificación de la imagen. Bueno, no les pude descargar el video, pero aquí les coloco el link, ustedes lo pueden anotar, pueden ir al simulador y justamente jugar con las distancias focales. Entonces, esto era lo que les comentaba. Cuando nosotros tenemos un objeto, en nuestro plano focal vamos a tener un efecto de amplificación de la imagen siempre que la distancia de mi objeto se encuentre más allá de mi punto focal y la imagen resultante se va a formar 2 veces, una distancia mayor a 2 veces el punto focal o la distancia focal. Entonces, algo aquí importante es que esta formación de la imagen siempre se va a formar en dependiendo, por supuesto, del material de mis lentes y también del ángulo de la curvatura de las lentes. Entonces, hay algo aquí bien importante y es que las imágenes que se van a formar van a ser imágenes que se conocen como reales. ¿Por qué se conocen como reales? Porque las imágenes tenemos un lado yo les decía, vamos a tener dos focos de cada lado de la imagen. En un lado tengo mi objeto, si mi imagen está del lado contrario a la posición de mi objeto, lo vamos a conocer como una imagen real. Mientras que si la imagen está localizada del mismo lado en donde está mi objeto, lo vamos a conocer como una imagen virtual. Esto nos permite que haya una combinación de imágenes
y por lo tanto que podamos emplear no nada más una lente, sino un mayor número de lentes. En este caso, ese precisamente es una de las características del microscopio, que no nada más tenemos una lente, sino que tenemos dos lentes. En este caso, la lente principal o el sistema de lentes principal del microscopio es el objetivo, que más adelante les voy a hablar un poquito más sobre estos. El objetivo lo que va a hacer es que nos va a amplificar la imagen. Otra vez, algo aquí bien importante es la distancia de mi objeto hacia mi lente. Entonces, el objetivo nos va a amplificar la imagen de manera real, nos va a generar una imagen real. Sin embargo, el segundo sistema de lentes, que es el ocular, va a formar una imagen que va a quedar justo del mismo lado en donde se forma la imagen real de mis objetivos. Entonces, a la imagen del ocular que se forma va a ser una imagen más amplificada de la procedente de mi objetivo, y a esta imagen la vamos a llamar imagen virtual. En este caso, lo que tenemos en el microscopio óptico es una combinación de dos sistemas de lentes, además de la formación de una imagen intermedia. Esta imagen intermedia que se forma del objetivo va a ser recibida por las lentes de los oculares y finalmente va a ser amplificada a una mayor razón de la imagen intermedia que nos manda el objetivo. Entonces, gracias a estos dos sistemas de lentes es que se forma la imagen en un microscopio óptico o en un microscopio compuesto. Una de las cuestiones interesantes es que yo les decía, siempre en los microscopios comunes vamos a tener una distancia específica para la formación de la imagen. Siempre tenemos que tener en cuenta justo la distancia focal para que esta distancia nos permita obtener una imagen amplificada. Sin embargo, existen microscopios que tienen ciertos aditamentos intermedios que nos permiten tener sistemas ópticos más complejos, por ejemplo, la corrección al infinito. En este caso, en la imagen superior les muestro un sistema común. Es un sistema en donde nosotros tenemos que tener una distancia focal bien definida para la formación de la imagen. Sin embargo, en la imagen inferior tenemos un sistema que denominamos corregido al infinito o con corrección al infinito. En este caso, para este sistema se lleva a cabo con la incorporación de una lente, una tercera lente intermedia entre la imagen del objetivo y la imagen del ocular. Y esta lente intermedia lo que nos permite es proyectar la imagen de una manera que se le conoce como al infinito. Es decir, la imagen del objetivo se va a proyectar infinitamente sin importar la distancia. Entonces, como no importa la distancia ni la longitud focal, aquí los oculares siempre van a capturar esta imagen que procede de los tubos intermedios, pero el hecho de tener un microscopio que tiene una corrección al infinito permite justamente que haya una mayor libertad al momento de construir un microscopio y que estos microscopios que tienen una corrección al infinito puedan tener elementos intermedios entre mi revólver con los objetivos y mi cabeza con los oculares. Entonces, estos son algunas de las características que vamos a ver a continuación, ya hablando un poco más acerca de la anatomía de los microscopios. Otra de las cuestiones de las que les quería platicar es sobre relacionado con la formación de imágenes, es acerca de las aberraciones de las lentes. Todas las lentes, justamente por las características que tienen de ser esféricas, pueden generar aberraciones al momento de formar una imagen. Esto no nada más lo vemos en los microscopios, también lo podemos ver, por ejemplo, en las cámaras. Es algo muy común, debido a que las lentes son esféricas, se pueden llegar a formar aberraciones. ¿Y cuáles son el tipo de aberraciones que podemos encontrar? Del lado izquierdo, les coloco una aberración que es cromática. ¿A qué se refiere? Si se fijan, los haces de luz pasan a través de la lente, pero los colores son refractados
en las diferentes longitudes de onda. Y esas longitudes no llegan al mismo punto focal, no coinciden en el foco. ¿Cuál es el efecto de esto? Que al momento en el que nosotros vemos la imagen la podemos ver borrosa, la podemos ver desenfocada y además vamos a tener un efecto como de que los colores no se están traslapando y por lo tanto vemos o rojo o vemos verde o vemos azul. Entonces, este tipo de aberraciones las vamos a encontrar comúnmente en las lentes. Para muchos de los microscopios, o la gran mayoría de los microscopios, cuentan con lentes que precisamente van a permitir que estas aberraciones sean disminuidas. Uno de estos son los lentes acromáticos que se generan con la suma de dos lentes particulares, una que se llama Crown y la otra que se llama Flint. Estos dos lentes lo que hacen es que los haces de luz converjan en un mismo punto, al menos para los haces de luz rojo y azul. De manera que al momento en el que estos dos haces de luz convergen, nos generan un efecto de que la imagen tiene los colores más definidos y está más enfocada. Por su parte, esto es con relación a las lentes acromáticas. Sin embargo, existen también las lentes apocromáticas que tienen el mismo efecto, pero para los tres principales haces de luz, que ya en este caso ya son el rojo, el verde y el azul. Al momento en el que los tres haces de luz coinciden en el mismo punto, las aberraciones por el color se ven totalmente atenuadas y entonces tenemos una imagen que mantiene los colores originales sin ninguna perturbación por la esfericidad de la lente. Entonces, esto es algo de lo que vamos a estar hablando mucho sobre las lentes acromáticas, lentes apocromáticas y demás. Entonces, ahora sí, yendo un poco sobre la anatomía del microscopio, el microscopio compuesto tiene un gran número de partes de las cuales el objetivo es llevar la luz hacia nuestra muestra, que esta luz se transmita hacia los objetivos y a partir de ahí los objetivos nos generan una imagen que pueda ser captada por el observador. Entonces, dentro de los elementos que vamos a reconocer en el microscopio, los más importantes son los elementos ópticos, por ejemplo, de los cuales les voy a hablar a continuación. Uno de estos elementos importantes son los oculares. Los oculares, por supuesto, son de los elementos más importantes porque básicamente los observadores vamos a colocarnos sobre los oculares para llevar a cabo la observación de la imagen. Entonces, los oculares tienen información inscrita que nos va a hablar de las características de su óptica, pero también de las características propias del ocular. Entonces, en este caso, los oculares van a tener una inscripción que nos va a hablar del tipo de ocular que se trata. Aquí, por ejemplo, viene una WF, nos habla de que es un ocular de campo amplio. En este caso, el ocular también tiene inscrito el aumento 10X y en una diagonal viene el área del campo de visión. Es decir, la imagen que nos genera estos oculares tiene un área de 20 milímetros. Dentro de nuestros oculares podemos encontrar algunos otros elementos como son los micrómetros de los oculares o ciertas rectas como las que vemos en la imagen que nos permiten llevar a cabo ciertas mediciones o ciertas, sobre todo para ubicar ciertos elementos en nuestra muestra. Y otra cosa que les muestro en la imagen son el ajuste de dioptrías. Para aquellos usuarios que llegamos a tener ciertas imperfecciones de la vista y que requerimos lentes, nos es muy útil tener un microscopio con ajuste de dioptrías, de manera que nosotros podamos girar las lentes y podamos darle al ocular nuestra propia imperfección de la vista. Entonces podamos realizar nuestras observaciones sin tener que usar nuestros anteojos. Dentro de las características de los oculares son muy vastas. En este caso yo les pongo en la imagen solamente los dos tipos más comunes, el tipo Ramsden y el ocular hugheano. Bueno, no lo puedo pronunciar, pero lo pueden ver en la imagen. En este caso estos son los dos oculares más comunes y los más simples. Estos oculares se caracterizan porque van a presentar dos lentes. Nosotros podemos tener una lente
en una posición positiva, dependiendo de si está hacia arriba o está hacia abajo la concavidad. Y estos oculares no presentan ninguna corrección acromática, o sea, son solamente oculares que nos van a generar la imagen. Podemos tener, por ejemplo, oculares de tipo Kellner. Estos sí nos van a generar una aberración, perdón, no una aberración, una corrección con respecto al paso de la luz. O, por ejemplo, los oculares C. Estos oculares C o con compensación, tanto nos van a corregir la luz como nos van a corregir todas aquellas aberraciones esféricas. Por su parte, los oculares PL solamente nos corrigen las aberraciones esféricas, mientras que hay oculares que se llaman High Eye Point. Estos son oculares específicamente para usuarios con lentes. Para aquellos usuarios que necesitan lentes, este tipo de oculares son específicamente para ese tipo de público. Entonces, como pueden ver, las características son muchas y dependiendo de cada uno de los oculares que nosotros tengamos, va a ser la imagen que nosotros vamos a percibir. Por otra parte, con relación a las cabezas sobre todo son elementos que nos van a dar comodidad. En este caso, dentro de los cabezales más comunes, les pongo 3 en la imagen: el cabezal deslizante, el cabezal tipo Siedentopf y el cabezal Hemmel. En estos casos, justamente lo que nosotros vamos a conseguir un movimiento más ergonómico es al momento de ajustar la distancia interpupilar. Como cada persona tiene los ojos a diferentes distancias, estos microscopios nos permiten que nosotros podamos llevar a cabo el movimiento para que podamos ajustar nuestra propia distancia interpupilar al microscopio. Si se fijan, por ejemplo, en el cabezal deslizante, esto se lleva a cabo de una manera como hacia adentro y hacia afuera. En el cabezal Siedentopf subimos y bajamos los oculares, y en el cabezal Hemmel tenemos un movimiento totalmente libre en el cual podemos incluso girar 360 grados los oculares para poder acomodar al usuario a su comodidad. Los objetivos son los elementos más importantes y en este punto hay un mundo con respecto a los objetivos. Por una parte, vamos a encontrar inscritos toda la información relacionada a estos y al tipo de óptica que nos van a brindar. De manera que les voy a ir describiendo poquito a poquito. En este caso, les pongo algunos objetivos, sobre todo de Olympus, de Leica, que son sumamente populares. Los objetivos, en primera instancia, nos van a mostrar cuáles son las aplicaciones para las cuales fueron realizados. Por ejemplo, podemos tener objetivos pH, que son para contraste de fases, objetivos planacromáticos, objetivos de flúor, que son para fluorescencia, o bien objetivos de larga distancia de trabajo para objetivos metalográficos. En este caso, todos los objetivos deben de tener inscrita cuál es la corrección que presentan. Yo les comentaba, hay aberraciones cromáticas y hay aberraciones esféricas. Con respecto a las aberraciones cromáticas, vamos a tener objetivos que son acromáticos, semi-apoacromáticos y apocromáticos. En este caso, cada uno de estos objetivos nos va a hablar de una corrección para diferentes colores. Los acromáticos solamente nos corrige 2, los semi-apocromáticos nos corrige 3, y los apocromáticos nos corrigen todos los colores, incluyendo ciertas regiones en el ultravioleta y en el infrarrojo. Con respecto a las correcciones esféricas, tenemos objetivos que son solamente acromáticos. En este caso no hay una corrección a la esfericidad, pero lo que nos va a generar es que nosotros vamos a ver bien definido aproximadamente el 65% de mi campo. Mientras que en los objetivos semiplanacromáticos vamos a ver bien definido aproximadamente el 85% de mi campo de observación. Por otra parte, en los objetivos planacromáticos vamos a ver bien definido el 95% de mi campo de observación. Entonces, ustedes pueden ver las numerosas combinaciones de objetivos que podemos tener: planacromáticos, plan apocromáticos, semiplan, semiapocromáticos, etcétera, y cada uno de estos nos va a dar diferentes tipos de óptica en donde nosotros podemos tener una mayor corrección a la esfericidad y también una mayor corrección a las aberraciones cromáticas. ¿Cuáles son los mejores? Pues los plan apocromáticos. Son los que nos van a generar una mejor calidad de la imagen.
Ahora bien, con respecto al aumento, los aumentos están estrechamente relacionados con la marca, en realidad, y con la aplicación del microscopio. Aquí, por ejemplo, les coloco cuál es la indicación del anillo de color que tiene cada objetivo. Estos son estandarizados. Los más comunes son los objetivos 4X, 10X, 40X y 100X. Y algo bien importante con respecto al microscopio óptico, el microscopio óptico nos va a dar un aumento total que va a ser el resultado de multiplicar el aumento del objetivo por el aumento del ocular. Es decir, si ustedes recuerdan, el ocular nos va a amplificar la imagen intermedia. Entonces, si nosotros queremos conocer cuál es el aumento total de mi imagen, tenemos que multiplicar, suponiendo que yo estoy utilizando un objetivo de 4X y estoy ocupando un ocular de 10X, el aumento total va a ser de 40 aumentos. Si yo estoy utilizando mi objetivo de 100X y estoy ocupando mi ocular de 10X, el aumento total va a ser de 1000 aumentos. Entonces, de esta manera yo voy a encontrar una relación entre el aumento de mi objetivo y el aumento de mi ocular. Algo bien importante que nos manejan los objetivos es la apertura numérica. En este sentido, la apertura numérica nosotros lo podemos definir como el ángulo de luz que va a poder captar mi objetivo y a través de este ángulo de luz va a hacer que se va a formar una imagen. Este ángulo de luz es una medida que nos va a indicar la resolución de mi imagen. ¿Por qué? Porque de manera directamente proporcional al ángulo de la luz, entre mayor sea el ángulo de la luz, la resolución de la imagen va a ser también mayor. Entonces, nuevamente podemos ver aquí las funciones trigonométricas, que por supuesto no me voy a detener a explicarles con detalle, pero sí algo bien importante, las aperturas numéricas están estandarizadas para cada objetivo. Y esto es algo importante porque, al menos en el objetivo de 100X, vemos una apertura numérica de 1.25, que más adelante va a tener mucha importancia. Entonces, lo mismo con relación a las aperturas numéricas, cuando nosotros manejamos objetivos que son de un aumento mayor a 60X, requerimos el uso de un aceite de inmersión. ¿Esto por qué? Porque el ángulo de apertura suele ser muy grande y es más complicado que los objetivos lleguen a captar toda la luz o mucha de la luz que se llegue a escapar del objetivo. De manera que empleamos aceite o medios de inmersión que nos ayudan a reducir la refracción de la luz y que por lo tanto haya una mayor transmisión de la luz hacia los objetivos. De manera general vamos a encontrar tipos de medios de inmersión que son el aceite, el agua, la glicerina y algunos que pueden utilizar cualquier medio. Entonces, los medios de inmersión los vamos a utilizar sobre todo con el objetivo de 100X, pero hay algunas marcas que manejan objetivos de 80, por ejemplo, y para ellos también se recomienda los aceites de inmersión. Ahora bien, los objetivos siempre van a tener una longitud óptica, es decir, una distancia que va desde la muestra, atravesando el objetivo hasta el punto en el que la imagen se genera en el ocular. Entonces, estas distancias están estandarizadas y nosotros las podemos ver en nuestros microscopios. Es algo importante porque muchas veces queremos saber justamente si nuestros objetivos son intercambiables entre marcas. Entonces, si nosotros vemos que la distancia de mi objetivo del tubo óptico es de 160 milímetros, nos está hablando que es un objetivo que está estandarizado al sistema de normas alemana y que por lo tanto podemos intercambiar con otro que sea de la misma medida. Otro tipo de medidas es el sistema japonés, que es de 170 milímetros. Si tenemos un objetivo con un tubo óptico de 170 milímetros, lo podemos así mismo intercambiar con otro que sea de la misma medida. Entonces, estos son sistemas estandarizados. Y lo que les comentaba al principio, vamos a tener un sistema en el cual tenemos un lente intermedio que nos va a proyectar la imagen virtualmente al infinito. Entonces, a este tipo de objetivos los vamos a denominar objetivos con corrección al infinito y lo que les comentaba, permite que haya la adición de elementos intermedios entre mi revólver y mi cabeza. Estos, por ejemplo, elementos pueden ser sobre todo
ciertos polarizadores para aplicaciones de polarización o aplicaciones para epifluorescencia, aplicaciones de nivel metalográfico. Entonces, como ustedes pueden notar, este tipo de objetivos no importa la longitud del tubo óptico, sino aquí lo que importa es la aplicación para la cual van dirigidos. Ahora, con respecto a los condensadores, también les voy a hablar de un mundo de condensadores. Bueno, no, son bastantes menos con los estilos de los condensadores. Algo bien importante es que estos tienen como función concentrar los haces de luz y dirigirlos hacia mi muestra. Básicamente, el condensador nos va a generar un ángulo de luz necesario para cada uno de los objetivos. En la imagen de abajo pueden ver cómo el condensador va a tener diferentes aperturas numéricas. Nuevamente aquí volvemos a ver lo del término de la apertura numérica, y uno de los condensadores más comunes es el condensador AVE, que tiene una apertura numérica de 1.25. En este caso, si ustedes recuerdan, el objetivo de 100X también tiene una apertura numérica de 1.25. Entonces, en nuestros condensadores, algo bien importante que tenemos que hacer es siempre ajustar la distancia de la apertura de mi condensador con la apertura que me marque el objetivo. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque si yo, como muchas veces nos dicen en la escuela, abran el diafragma iris al máximo. Si hacemos esto, lo que estamos generando es un efecto de sobreexposición de la luz hacia mi muestra. Y pasa lo mismo que cuando tenemos o vamos a tomar una cámara con mucha luz, que el momento de enfocar, si nosotros les queremos tomar a contraluz, pues a veces disminuye toda la cantidad de detalles y salen así como todas blancas nuestras muestras. Este es el mismo efecto cuando nosotros le damos una apertura numérica inadecuada a nuestra muestra. Entonces, a partir del condensador, nosotros podemos regular la cantidad de luz que le damos, pero siempre debemos de tener en cuenta que la apertura numérica va en relación con la apertura numérica de mi objetivo. Y, por supuesto, los condensadores pueden venir en muchos tipos, dependiendo también de las aplicaciones. Por ejemplo, podemos tener condensadores para campo claro, que son los más comunes, o podemos tener condensadores para campo oscuro, en los que la luz incide de manera totalmente oblicua a mi muestra, o bien condensadores para contraste de fases, que tienen un anillo que generan un efecto como como filtración de la luz, en el cual va a generar un mayor contraste hacia los elementos que son más gruesos en mi muestra. Entonces, de igual manera, como les comentaba, con respecto a los condensadores hay un mundo. Hay condensadores, por ejemplo, del tipo AVE, que es el más sencillo, y podemos tener condensadores que también van a tener una corrección en las lentes. Por ejemplo, los condensadores aplanáticos, que nos van a corregir la esfericidad de la lente. Los condensadores acromáticos, que nos van a corregir las aberraciones solamente de color, y una combinación de ambas. Algo bien importante que yo veo muy seguido es que mucha gente quiere colocarles a sus microscopios oculares de 20X o de 25X para conseguir aumentos de hasta 2500X. Esto realmente no es del todo posible, porque si nosotros tenemos un condensador que nos dé una apertura numérica de 1.25, la resolución de la imagen siempre va a estar relacionado a esa apertura numérica. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros tenemos oculares que sean mayores a 10X y que nos generen objetivos de 2500X, a este tipo de objetivo los vamos a llamar aumentos vacíos, porque si bien nosotros tenemos una imagen que se ve más grande, la resolución siempre va a ser muy pobre. Entonces, siempre tengan en cuenta la apertura numérica de su condensador para saber si le pueden o no colocar oculares de 15X, de 20X o de 25X y no generar los aumentos vacíos. Ahora bien, nuestro condensador siempre va a ser colocado en un sistema similar al que les estoy mostrando, con un elevador y con tornillos alineadores. Esto nos va a permitir que nosotros podamos ajustar todo nuestro sistema óptico de manera que alineemos y mantengamos siempre nuestras lentes todas a una distancia focal,
de forma que la iluminación sea uniforme en toda mi muestra. Esto es muy famoso, todo el mundo lo conoce como la iluminación de Keller, y para ello nosotros tenemos que tener ajustada la posición de mi condensador y también un elemento que se llama diafragma de campo. A través del diafragma de campo nosotros podemos cerrar, podemos abrir y podemos verificar la ubicación de mi condensador con relación a todo mi sistema óptico. Este nada más es un diagrama demostrativo que tomé de la página de Olympus. Tienen excelente material, por cierto. En este diagrama lo que nosotros vemos es justamente cómo se ve un microscopio cuando nosotros estamos realizando la alineación de Keller. Esto es algo que me preguntan muchísimo y justamente aquí viene como descrita la serie de pasos. Si ustedes se fijan en la imagen número 2, tenemos que la luz está como toda cargada hacia un lado y se ve demasiada sombra. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros alineamos nuestro microscopio de esta manera? La imagen 6 ya nos muestra la posición centrada de nuestro condensador a la altura justa para generarnos una iluminación adecuada. Entonces, hay que fijarnos porque no todos los microscopios que a veces nos venden tienen un sistema de iluminación Keller o Cooler, perdón. En este sentido, nos debemos de ser como muy cuidadosos de que nuestro microscopio tenga este sistema de iluminación si lo que queremos es sacarle el mayor provecho a nuestra óptica y sobre todo para microfotografía. Para microfotografía esto es fabuloso porque nuestras fotos salen con una iluminación que es uniforme. Ya casi termino. Esto es con respecto al sistema de iluminación, hablando un poco de iluminación. En los microscopios vamos a encontrar dos tipos de sistemas de iluminación. Una iluminación que es transmitida, que es justamente de abajo de nuestra muestra, en donde se transmite hacia nuestros objetivos por debajo, esa contraluz, o bien un sistema de iluminación incidente. La luz incidente va a caer a través de los objetivos y los mismos objetivos van a reflejar la imagen. Es un sistema óptico totalmente diferente a los objetivos que son de luz reflejada, pero se los muestro porque podemos encontrar estos dos tipos de sistemas de iluminación. La iluminación transmitida nos va a servir para muestras biológicas, sobre todo, muestras que sean de grosores muy pequeños, grosores rondando entre las 5 y las 10 micras, mientras que los sistemas de iluminación incidente nos pueden servir para aplicaciones metalográficas, para ver metales o bien para fluorescencia. Y finalmente, dentro de las fuentes de iluminación podemos encontrar también un vasto mundo, pero les coloco aquí las más comunes. Las fuentes de iluminación pueden ser cálidas o pueden ser frías. Dentro de las cálidas podemos encontrar el halógeno, que son estas bombillas pues ya un poco antañas, el vapor de mercurio y los sistemas de xenón. Estos tienen como característica que precisamente son fuentes cálidas, son fuentes que se van a calentar mucho, e incluso temperaturas superiores a los 300 grados centígrados, pero nos van a brindar una muy potente iluminación en un amplio espectro. Por otra parte, las fuentes frías como el LED, precisamente su característica es que son fuentes de iluminación que no se van a calentar, que no van a calentar nuestra muestra, que no hay riesgo de quemarnos mientras estamos utilizando el microscopio por largos periodos de tiempo y además también nos pueden proporcionar una iluminación de mayor intensidad. Dentro de las últimas características del LED es que ya también hay LED para fluorescencia, entonces esto es una cosa súper buena porque ya no hay que estar lidiando con que ya se me sobrecalentó la lámpara de vapor de mercurio y ahora hay que esperar a que se apague y estas cosas, entonces ya es bastante más cómodo. Entonces, todos estos elementos nosotros debemos de conocerlos de manera que podamos saber exactamente cuál es el microscopio que más nos conviene para nuestros fines. Podemos escoger un microscopio básico, podemos escoger un microscopio con una excelente óptica y siempre hay que tener en cuenta las características de lo que nosotros queremos hacer. Si nosotros queremos hacer cortes histológicos, si nosotros necesitamos microscopios de epifluorescencia y demás, entonces siempre hay que tener muy en cuenta
cuáles son las especificaciones de nuestro microscopio para poderle sacar el mejor provecho. De manera que si ya nosotros sabemos qué microscopio necesitamos, pues ya solamente sobra divertirnos muchísimo haciendo muchísimas observaciones y bueno, eso es, ya con eso pues seguir descubriendo el mundo que nos introdujo Anthony van Leeuwenhoek. Bueno, hasta aquí termino. Perfecto, Mical, muchísimas gracias por esta super charla magistral. Me robaré las palabras de Adriana que nos puso en el chat, que no es una charla, sino es una clase magistral en óptica. Te encargo si porfa puedes dejar de compartir pantalla y vamos a pasar. Pues la verdad es que no hay muchas preguntas. Los invitamos a participar en el chat y a contestar la encuesta. Está saliendo un letrerito. La pregunta dice, ¿quieres que miércoles de chicharrón transmita un resumen del primer semestre del 2021? Sí, no me interesa. Sí. Sean honestos, por favor. Muchísimas gracias. Y pues estamos en Ciencias TV, en la Mat Comunicación y en ¿A Poco No? No sé si no hay muchas preguntas porque nos explicaste cada uno de los pasos, las lentes, cómo le hace la luz y todo, y entonces todo quedó súper claro, o qué pasó, ¿no? Pero sí, bueno, voy a empezar no me entendieron. Bueno, no quise decir eso, pero no sé. No, la verdad es que creo que fuiste bastante clara, y con los ejemplos y eso, y cuando nos compartiste la parte de la simulación, Mario compartió el enlace que nos pusiste y lo mostró al mismo tiempo. Perfecto. Entonces ya vieron la simulación, está padrísima. De todos modos, les vamos a volver a poner el enlace para que, pues si quieren ahí jugarle, ¿no? De cómo se mueve eso. Tienes muchos saludos, comentarios, abrazos y fans. Entonces, esos te los voy a dejar a que los leas tú misma, pero te digo que hay un montón. Gracias. Jadran nos pregunta, ¿por qué algunos microscopios usan un filtro azul? Los filtros azul son sobre todo... Los filtros azules sobre todo se utilizan justamente para la iluminación cálida, para la iluminación de halógeno. Lo que pasa es que la iluminación de halógeno tiende a ser muy rojiza. Es muy intensa, pero sobre todo es muy intensa hacia el infrarrojo y los rojos. Entonces, los filtros azules se emplean para, pues, atenuar un poco la intensidad del rojo y de alguna manera como disminuir y que se vea mucho más blanco nuestro campo. Por ejemplo, con los microscopios LED no se utilizan tantos estos filtros, pero sí son muy recomendables en microfotografía porque, sobre todo cuando estamos trabajando con objetivos que son acromáticos, los filtros nos ayudan a que todas estas aberraciones que se mantienen en los objetivos acromáticos pues se vean disminuidas y nos generan muchas mejores fotografías. Entonces, para microfotografía los filtros son lo mejor. O sea, si nosotros podemos colocar un filtro físico, es lo mejor y así ya no trabajamos posteriormente la edición de la fotografía dándole colorcito y todo, no. O sea, desde la foto y con un filtro nos quedan ya muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Oye, ¿qué pasa si nos gastamos todos nuestros ahorros en un supermicroscopio que cumpla con nuestros requisitos y expectativas y ya no nos alcanza para la cámara? La pregunta es, ¿qué tanto baja la calidad cuando nosotros tomamos la fotografía con el celular directamente en el objetivo? Y si sirven estos dispositivos adaptadores para que el celular no se esté ahí moviendo en el objetivo. Sí sirven. Para el ocular, perdón. La verdad es que sí son muy útiles. Ahí las únicas desventajas es que a veces el tipo de lentes que trae las cámaras de los celulares, a veces por el tipo de lente, a veces también por el tipo de iluminación, pudiéramos también llegar a tener ciertas aberraciones cromáticas en nuestras fotos. Entonces, por ejemplo, para tomar fotografías, pues siempre a lo mejor es tener un microscopio triocular, en donde ya viene como configurada la distancia en la que uno debe de poner la cámara, o sea, la distancia focal ya viene preconfigurada, y pues una cámara especializada. Desde luego que sirven, o sea, y sí podemos tomar nuestras fotografías, pero ya fotografías, por ejemplo, para nosotros de publicaciones científicas y demás, pues lo mejor es tener un microscopio triocular. Pero sí, para nosotros así como novatos que vamos a tomar nuestras fotos así como por gusto y por amor a la ciencia,
pues el de estos adaptadores son excelentes, son buenísimos. Sí, porque además te falla el pulso, ¿no? Entonces tienes que estar aquí Sí, sí, sí. Sí, o sea, con el micrómetro, el micro. yo he tomado fotos muy buenas con el celular, pero después de 2 minutos así luchando, ¿no? Y casi no respirar. Entonces, es complicado. Pero sí, los adaptadores son buenísimos. Está súper bien. Oye, tenemos saludos de Miahuatlán, Puebla, de Mérida y bueno, alguien nos está viendo desde México. Muchísimas gracias a todos los que nos mandan mensajitos por ahí. Creo que ya no hay ninguna otra pregunta. A ver, bueno, nos preguntan, bueno, pero es para mí. ¿Se va a quedar guardada esta charla? Sí, sí se queda guardada y en un par de días les prometo que la voy a subir a YouTube para que la puedan checar desde ahí, porque hay gente que no tiene Facebook y la verdad es que está súper bien explicado, así como quiero comprar un microscopio y no sé cuál, entonces creo que nos explicaste un montón de cosas de la óptica y de que al final pues no hay un bueno o un malo microscopio, sino depende de lo que vayamos a hacer, ¿no? A lo mejor al Sí, final claro que necesitamos sí. 3, 4 microscopios. Sí, hay algunos microscopios que incluso pueden hacerlo todo, ¿no? Que te dicen, no, pues este microscopio puedes tener campo oscuro, campo claro, contraste de fases, polarización. Esos son buenísimos, pero por supuesto que se salen a veces pues de nuestro bolsillo, ¿no? De nuestro presupuesto. Entonces sí, realmente un microscopio pues es una herramienta valiosísima. Y la ventaja, a lo mejor yo porque estoy en ese campo, es que justamente hay microscopios que se adaptan a cada necesidad y también a cada bolsillo, ¿no? A cada presupuesto. Entonces, son buenísimos, pero sí hay que tener en cuenta justo estas características para que podamos escoger el que mejor va a satisfacer nuestras necesidades, ya sea de docencia o de investigación. Sí, totalmente de acuerdo. Yo quiero un microscopio, pero no me alcanza. Estoy entre microscopio y una casa, ¿no? Así de caros llegan los Casi, precios. casi, casi, casi. Oye, nos mandan saludos también Ismael desde Lima, Perú. Nos da un montón de gusto que nos estén viendo hasta allá. Les recordamos que nosotros estamos Saludos, transmitiendo en México. saludos, saludos. Bueno, pues ya no tenemos muchas preguntas. De verdad, yo creo que fue una charla bastante enriquecedora y autocomplementada, en donde tú misma nos ibas dando las dudas, pero nos ibas dando las sugerencias y que si funcionaba y no funcionaba, y todo lo relacionado con los microscopios. Entonces, creo que, Quizá, dime. perdón, quizá mi único comentario, sí, cuídense mucho de esos que les venden objetivos de 2.500 aumentos totales. No sé por qué últimamente los he visto así, salen de internet los microscopios que les venden eso, pero les dicen condensador AB 1.25. Yo digo, pero pues, o sea, es una charlatanería, ¿no? Les están vendiendo algo que no les va a poder sacar provecho. Entonces, solamente la recomendación, cuídense mucho de esos vendedores. Ya ven, las estafas están en todos los niveles. Está bien. Bueno, pues siguiendo las transmisiones, de verdad que tienes muchos comentarios súper positivos. Saludos, besitos y abrazos y hay de todo en el chat. Gracias a ustedes por escucharnos. Desde Ciencias TV, Biología, Física, Matemáticas y Ciencias TV solita. Desde la Más Comunicación y desde ¿A poco no? Les recordamos que este es el último chicharrón, webinario, charla, como lo quieran llamar, de ¿A poco no? Nos vemos en nuestra próxima temporada, que eso será pronto. Y los invitamos a seguir nuestras redes sociales que están apareciendo ahí abajito. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y hasta tenemos LinkedIn, ¿no? Tenemos nuestra versión seria de la ciencia. Los invitamos a participar en el curso de identificación de moluscos, que no es para expertos, es para si yo quiero saber de qué tengo un molusco, quiero saber qué especie es, bueno, pues esa es la idea. Y finalmente en la página pues también tenemos una serie de otro tipo de actividades. Aquí estamos viendo el folleto del curso de identificación de moluscos, de asterópodos, bivalvos, cefalópodos y pitones. De todo eso vamos a hablar con profes de Costa Rica, Colombia y México.
Está ahí súper completo, sesiones sincrónicas, asincrónicas, llévele. Empezamos en el mes de septiembre y hay descuentos hasta el 6 de agosto, o sea, de aquí a la semana que entra. Y listo. Entonces creo que por mi parte todo, muchísimas gracias. Y, miren, ya están los resultados de la encuesta. Entonces, el 90% de las personas que votaron dicen que sí quieren que hagamos un mini resumen del primer semestre del 2021. El 5% dice que no. Y... Yo voto porque sí. Bueno, la doctora se nos está friseando, ahí salgo yo, como siempre. El 5% dice no me ahí interesa. estás. ¿Te friseas y no te friseas? Dime si participo no o no sé participo. En qué me quedé. Perfecto, entonces participo. Dices que 19 de 21 personas que votaron el día de hoy, 19 están diciendo que sí, que hagamos un resumen del primer semestre del 2021 el miércoles de Chicharrón, y un no, que fue, pues no quiso ni modo, está bien, pues aquí queremos a todos, inclusive queremos al que no nos quiere. Tenemos un hater que a mí me fascina, yo hubiera votado por no me interesa, pero en fin. Gracias. El lebrico si te friseas. Perfecto. Ya prometo cambiar mi red para la siguiente temporada. Pero bueno, pues listo. Muchísimas gracias por sus respuestas. Entonces ya estaremos preparando un mini resumen. Hay que hacer uno de bloopers porque a cada rato me trabo. Y listo. Mical, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Gracias por estar aquí. Y buenas noches a todos. Nos vemos pronto. Saludos. Gracias a los de la tertulia por estar aquí. Saluditos. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Hola, mi nombre es Jasmine Denier. Soy bióloga, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente me dedico a estudiar moluscos. O dicho de otra forma, soy malacóloga y conquilióloga. Hola, mi nombre es Mario Alberto. Soy físico por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues estamos aquí haciendo una empresita que llamamos ¿A poco no? También estaremos en algo de radio o haciendo algo de radio. Espero sea de su agrado. Será totalmente en vivo. Gracias. ¿A poco no radio? Otra forma de oír ciencia.